Dios les bendiga a todos. Deseo que la gracia del Señor Jesucristo esté sobre todos ustedes. Soy su hermano José Berrío de Barranquilla, Colombia. Y quiero compartir con ustedes, como ya es habitual, una porción de la palabra de Dios, un mensaje basado en la sabiduría de Dios plasmada en la Biblia. Y quiero que me presten mucha atención porque el tema que el Señor me ha dado para compartir en esta hora es bastante delicado. Es un tema sobre conductas que a veces tenemos y de pronto usted ha visto en algún momento de su vida una persona que guarda un juguete de cuando tenía 7, 8 años porque le trae buenos recuerdos y dice: yo guardé aquel muñequito, carrito, juguetico, muñequita, porque está conmigo desde esos momentos agradables de mi infancia. A veces uno dice: bueno, eso es normal. De pronto hemos visto una niña, un niño que se apasiona por un profesor, se enamora a una temprana edad, una especie de capricho. Pero pasan los años y el capricho o aquella emoción sigue ahí. Y ya podíamos empezar a hablar entonces de obsesiones. ¿Qué es una obsesión? Es una idea que está en nosotros y es continua, es permanente o por lo menos es recurrente. Es decir, aparece con frecuencia y nunca se va. Las obsesiones tienen el poder incluso de mudar nuestro semblante, de cambiar nuestro estado de ánimo, de modificar nuestra conducta. Pero también hemos visto obsesiones que claramente son negativas, diabólicas. Aquellas que hemos visto quizás en redes sociales, en medios de comunicación, cuando un hombre o una mujer se obsesiona con su pareja sentimental al punto de llegar a quitarle la vida por no poder continuar con la relación. Son obsesiones terribles. Son ideas recurrentes o permanentes en una persona. Ahora, yo quiero ir a la Biblia y quiero explicar o comentar de dos casos particulares en las Sagradas Escrituras. Uno de ellos se encuentra en el primer libro de Reyes, en el capítulo 21. Usted lo va a leer desde el verso 1 hasta el 16. E incluso más adelante sigue la historia. Ahí, más adelante están las consecuencias de aquella obsesión. Dice que el rey Acab, rey de Israel, se obsesionó con la finca de un hombre llamado Nabot. Y dice que él intentó comprársela. Pero Nabot le dijo: no te la puedo vender porque es la herencia que me dejó mi papá. Y en Israel habían ciertas leyes sobre las herencias. Entonces dice que Nabot se entristeció. Como lo hubiéramos dicho en este tiempo, Nabot entró en depresión. Y la esposa de Nabot, la reina Jezabel, se dio cuenta y empezó a indagar: ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás así? Y él le dijo: es que Nabot. Y ella le dijo: tú eres el rey, puedes hacer lo que quieras. Organizó un complot contra Nabot y lo mató. Y el rey fue muy contento y tomó el objeto de su obsesión, que era la finquita de aquel varón llamado Nabot. La obsesión fue tan grande que llegó a haber incluso muerte de por medio. Y otro caso que quiero comentar, lo puede conseguir en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 13, todo el capítulo. Y dice que Amnón, un hijo de David, el rey David, se obsesionó con su medio hermana Tamar. Era hermana de padre, llamada Tamar, y se obsesionó sexualmente con ella. La Biblia dice que se enamoró. Pero cuando vemos las consecuencias de esto, nos damos cuenta
que él era atraído por la belleza de la muchacha. Eso lo dice el texto. Y se obsesionó físicamente y podríamos decir que sexualmente con su medio hermana. Al punto que se inventó una trama que un amigo le dijo, la llevó a cabo y prácticamente abusó sexualmente de ella. Lo cual, como es entendible, trajo consecuencias terribles, incluso derramamiento de sangre, porque él fue muerto por el hermano de padre y madre de la muchacha. ¿Sabe por qué hablo de este tema? Dirán, pero estamos en Cristo. A veces aún dentro del camino del Señor tenemos obsesiones, tenemos ideas recurrentes o permanentes, pero muchas de ellas y casi siempre son dañinas. No vienen de parte de Dios, sino de nuestro corazón, o quizás son motivadas por espíritus malos. Dice, pero hermano, estamos en Cristo. Aún en Cristo, si nos descuidamos, si no revisamos nuestra vida, podemos ser víctimas de obsesiones. Obsesiones extrañas. ¿Sabe? Por comenzar con las más leves. Muchas veces nos obsesionamos con una época. Y es que si fuera en el tiempo tal, las cosas no fueran así. Pero es que no estamos en ese tiempo. Estamos en este. Y no estoy diciendo que tenemos ni que modificar el evangelio, ni hacer cosas malas. Pero lo que está ahora es lo que está ahora. Muchas veces, y esto es muy frecuente, nos obsesionamos con personas. Y no quiero profundizar en esta parte porque quiero hacer una prédica, un video especialmente para hablar de este tipo de obsesiones. Si el hermano tal estuviera vivo, esto no estuviera pasando. Si el hermano tal estuviera aquí, le voy a decir algo. El mismo Dios que guiaba al hermano tal es el mismo Dios que está con nosotros ahora. El asunto no es que venga el hermano. El asunto es que vayamos al que puede todas las cosas. Al Dios, al que nos debe guiar. ¿Sabe? Hay obsesiones con trabajos. Ya salimos de ese empleo hace mucho tiempo. Cuando yo trabajaba en X empresa. Y vivimos décadas recordando cuando trabajamos en X lugar o cuando tuvimos X emprendimiento. Y a veces creemos que las cosas van a volver. Y en algunos casos son cosas que ya son obsoletas en este tiempo. Pero estamos tan obsesionados. Yo voy a volver a colocar mi empresa. Yo voy a volver a colocar mi empresa. Pero ya hay productos que están posesionados. Productos que son 10 veces superior al que yo fabricaba. Y seguimos con aquella obsesión. Hay cosas que deseamos que son buenas, pero no son para nosotros. ¿Sabe? Hablando de obsesiones, ya quiero entrar en unas un poco más fuertes. Pasa el caso de varones creyentes que se han obsesionado con hermanas casadas. Varonas que se han obsesionado con hermanos casados. Y aparte de eso, ellas son casadas o ellos son casados con su esposa viva y se han obsesionado con otras personas. Incluso hay casos tan espantosos donde se ha visto personas que han tenido obsesiones por miembros cercanos de su familia, como hijos. Obsesiones. Y son perturbaciones diabólicas que muchas veces se han infiltrado dentro de la iglesia de Jesucristo y no hemos estado atentos a acabar con esto. La Biblia dice en el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios que había tal grado de perversidad que un hombre estaba viviendo con la mujer de su papá. Y dice, estas cosas ni siquiera entre los inconversos se ven, dice el apóstol Pablo. Dice, a este hombre, sáquenlo de la congregación, expúlsenlo. Hay que buscarlo. El mal hay que arrancarlo. Pero yo quiero dirigirme en esta hora a personas que reconocen, que se revisan y se dan cuenta que hay algunas obsesiones en su vida. Hermano, hermana, quiero decirte que primero debes reconocerlo delante de Dios. Reconocer que eso no es benéfico,
que eso no es benigno, que eso no es divino, que eso viene de un deseo interno perverso del corazón o de influencias malignas. Pero lo segundo es que debes empezar a aferrarte, a orar, ser constante en la oración, pidiendo la liberación por X o Y obsesión. Y lo otro es que si cuentas con una persona espiritual, seria, háblalo. Háblalo, porque aquellas obsesiones, cuando no se hablan, se hacen más fuertes. Cuando no las callamos, cuando no las guardamos, esa obsesión empieza a quebrantarnos, a modificarnos, a dañarnos. Y por eso es necesario que le contemos a alguien, una persona muy espiritual: me está pasando esto, estoy viviendo esto, necesito que me acompañes en oración, necesito que sepas esto y me ayudes. ¿Sabes? No se quede con eso guardado. Hay personas con obsesiones por tener el cargo del pastor. Yo puedo hacerlo mejor que él, y todo el tiempo viven con el síndrome del Absalón. Si yo fuera el pastor, lo hiciera mejor. Si yo fuera el pastor, hiciera esto. Ese no fue el llamado que Dios te hizo. Y si acaso fue el llamado, no fue quitarle el puesto a nadie. El llamado es que en algún momento tú vas a ser pastor, pero ahora eres oveja. Y para que las personas algún día se sujeten a ti, tú tienes que aprender a sujetarte a los demás. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Dice por allá en Gálatas 6:7. Lo mismo que sembramos es lo que vamos a recoger. Si sembramos rebeldía, si sembramos rebelión en contra del líder, cuando nosotros seamos los líderes, es probable que vamos a recoger rebelión también. ¿Saben, mis hermanos? Las obsesiones pueden estar presentes en muchas personas aún dentro de la iglesia de Jesucristo. Y es momento de empezar a revisar, porque en los dos casos que yo les mencioné, las consecuencias de dichas obsesiones fueron terribles. Terribles. Y si las miramos a largo plazo, fueron bien terribles. Así que vamos a buscar la liberación. Vamos a buscar que Dios nos ilumine y nos ayude en X situación para ser libres. Si estamos pasando una situación de algún apego o de alguna idea recurrente o permanente, pero que ya identificamos que no es algo sano, que no es algo que venga de parte de Dios, es momento de cortarlo, de matarlo, de no dejar que siga creciendo, porque nos va a destruir. Y lo peor es que a veces destruye a los que están a nuestro alrededor. Personas que se obsesionan con niñas de la iglesia o con niños. Y si dejamos que esa obsesión crezca, tarde o temprano podría ser destructiva. Vamos a buscar la liberación, vamos a buscar claridad, vamos a buscar si realmente hay algo que esté perturbando nuestras mentes o la mente de alguien, a que eso se vaya, a que el Señor destruya toda obsesión que pueda posesionarse en nuestra mente y en nuestro corazón. Bueno, mis hermanos, sé que este es un tema algo extraño. Si alguno tiene alguna pregunta, puede hacerla al interno, y si está a mi alcance le estaré contestando. Vamos a dejarlo hasta aquí. Que Dios les continúe bendiciendo.